Un antiguo refrán dice, dime con quién andas y te diré quién eres, resaltando la relevancia de las personas con las que nos rodeamos. Te estarás preguntando por qué inicié de esta manera, y es porque, al igual que Joaquín el Chapo Guzmán, Ismael el Mayo Zambada también logró escapar. ¿Cómo lo hizo? Quédate hasta el final de este relato y descúbrelo. Antes de continuar, no olvides dejarnos un me gusta y activar la campanita para no perderte nuestros próximos contenidos, porque sin duda, estas historias te atraparán. Zambada, después de décadas como una figura influyente y escurridiza en el crimen organizado en México, fue capturado el 25 de julio en Texas, Estados Unidos. Con su arresto, se puso fin a una era en el cártel de Sinaloa. El Mayo, conocido por su habilidad para eludir a las autoridades, construyó un imperio que abarcaba tanto actividades ilegales como legales. Según el libro La historia secreta del cártel de Sinaloa de la periodista Anabel Hernández, Zambada comenzó su vida humilde lavando llantas en un ingenio azucarero, pero eventualmente se convirtió en el dueño de miles de cabezas de ganado, extensas tierras agrícolas, gasolineras, constructoras y una amplia variedad de empresas en diversas regiones. De acuerdo con entrevistas realizadas a Dámaso López Serrano, alias el Mini Lic, quien convivió con Zambada entre 2005 y 2017, el Mayo era un hombre de autocontrol admirable. Tanto era su dominio de las emociones que sabía mantenerse calmado incluso cuando era engañado, prefiriendo calcular cuidadosamente su respuesta. Sin embargo, si se trataba de su familia, su paciencia desaparecía. Según el relato de El Mini Lic, Zambada se presentaba como un hombre enérgico pero autoritario, con una paciencia admirable. Estas cualidades le permitían manipular y ganarse la confianza de otros narcotraficantes, lo cual fue clave para gestionar tanto sus negocios ilegales como legales. Dámaso también detalló el sofisticado proceso mediante el cual el Mayo reclutaba y absorbía a otros narcotraficantes, millonarios, políticos o personajes de interés para él. Inicialmente, el Mayo ofrecía a sus futuros aliados una hospitalidad de lujo, sirviendo productos provenientes de sus propias tierras, como quesos y tortillas elaboradas por su esposa, Rosario Niebla. Este tipo de trato hacía que los traficantes se sintieran parte de su círculo íntimo, lo que los llevaba a integrarse en su estructura a cambio de compartir las ganancias, sin que el Mayo acaparara el control absoluto del negocio. Zambada confiaba tanto en su protección gubernamental que, en su propio territorio, se movía sin escoltas, recorriendo sus establos solo. El Mini Lic mencionó que Zambada era un experto en relaciones públicas, y su hijo mayor, Vicente Zambada, alias el Vicentillo, jugó un rol fundamental en su vida. El Vicentillo era el punto débil de El Mayo, considerado como su heredero hasta que fue arrestado en 2009 y extraditado a los Estados Unidos en 2010. El Mayo no solo se destacaba por su inteligencia en el negocio del narcotráfico, sino también por su habilidad para forjar alianzas estratégicas con actores políticos y económicos. A lo largo de los años, Zambada negoció con gobiernos de distintos partidos y logró mantener un equilibrio en sus operaciones, adaptándose a los cambios en la administración y las dinámicas del poder. Sin embargo, su reinado no estuvo exento de desafíos, como la lucha interna con los Chapitos, los hijos de su compadre Joaquín el Chapo Guzmán, lo que generó tensiones y conflictos dentro del cártel. La traición de los Chapitos y la rivalidad entre ellos y el Mayo, que en ocasiones llevó a enfrentamientos armados, fue uno de los factores que desestabilizó su imperio. Eventualmente, esto contribuyó a su caída. Según su versión, desde 2014 había una guerra latente entre las dos facciones del cártel de Sinaloa, exacerbada por eventos como la presunta orden de Vicente Zambada de disparar contra Edgar Guzmán en 2008, y la falta de apoyo armado de Zambada durante eventos críticos como el Culiacanazo en 2019 y la captura de Ovidio Guzmán en 2023. A pesar de sus esfuerzos por evitar una guerra abierta y proteger a su familia, las disputas internas y las presiones externas se volvieron insostenibles. El propio Zambada ha afirmado que fue secuestrado y llevado a Estados Unidos por uno de los hijos de Joaquín el Chapo Guzmán mientras se dirigía a una reunión con el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y Héctor Cuen Ojeda, ex rector de la Universidad Autónoma de Sinaloa. En su relato, Zambada explica que Joaquín Guzmán López, uno de los Chapitos, le había pedido asistir a una reunión para mediar en un conflicto entre líderes políticos de Sinaloa.
Al llegar al lugar del encuentro, fue emboscado por un grupo de hombres armados al servicio de los chapitos, quienes lo golpearon, le cubrieron la cabeza y lo subieron a una camioneta. Luego, lo llevaron a una pista de aterrizaje, donde lo obligaron a subir a un avión privado con destino a El Paso, Texas. En cuanto al asesinato de Héctor Cuen Ojeda, ocurrido el 25 de julio en lo que aparentaba ser un intento de robo de su camioneta, Zambada afirma que fue ejecutado en el mismo lugar y al mismo tiempo que él fue secuestrado. Además, mencionó la desaparición de 2 miembros de su equipo de seguridad durante el encuentro. Ismael El Mayo Zambada, quien enfrenta 17 cargos, será juzgado en el mismo tribunal de Nueva York que condenó a cadena perpetua a El Chapo. Mientras tanto, las posibilidades de sucesión en el cártel de Sinaloa se reducen a su hijo, Ismael Zambada Siqueiros, conocido como el Mayito Flaco, y sus hijos gemelos Emiliano y Porfirio, quienes aún son menores de edad y son apodados los revolucionarios. Los eventos que definieron la reputación de Ismael El Mayo Zambada comenzaron con su visión expansiva para el cártel de Sinaloa. Zambada no solo planeó la logística para distribuir drogas en México, sino que diseñó rutas que abarcaron Estados Unidos, Europa y Asia. Su precisión casi militar permitió al cártel evolucionar de una organización local a una fuerza internacional. No se trataba simplemente de mover drogas, sino de crear una red logística compleja que requería alianzas estratégicas, compra de influencias y la eliminación de obstáculos. Esta expansión fue el resultado de una combinación de diplomacia y brutalidad. Zambada demostraba una habilidad única para negociar con rivales y aliados, consolidando así su imperio criminal. Además de su astucia para las relaciones políticas y económicas, su innovación en el tráfico de drogas le dio una ventaja en una industria donde la creatividad es esencial para el éxito. Desde la construcción de túneles subterráneos hasta la creación de submarinos caseros, Zambada siempre encontraba maneras de evadir la vigilancia de las autoridades. Uno de sus mayores logros fue la construcción de una serie de túneles sofisticados entre México y Estados Unidos, equipados con sistemas de ventilación y rieles, lo que permitía el transporte de toneladas de drogas sin ser detectados. Estos túneles fueron considerados maravillas de la ingeniería clandestina y cada vez que las autoridades descubrían uno, su reputación como un genio criminal aumentaba. Otro aspecto que cimentó la fama de Zambada fue su capacidad para escapar de la justicia. Mientras que muchos otros líderes del narcotráfico fueron capturados, Zambada logró evadir a las autoridades durante décadas. Su habilidad para mantenerse un paso adelante de las fuerzas del orden parecía casi sobrenatural. En varias ocasiones, las fuerzas de seguridad estuvieron cerca de atraparlo, pero solo encontraron sus escondites vacíos, dejando una sensación de frustración. Este juego de gato y ratón continuó durante años, fortaleciendo su leyenda como un capo intocable. Su red de informantes y su capacidad para moverse rápidamente fueron clave para sus fugas, pero lo que realmente lo hacía formidable era su talento para anticipar los movimientos de sus enemigos. A diferencia de otros capos que buscaban la fama y el lujo, Zambada prefería operar en las sombras, utilizando el sigilo y la sorpresa a su favor. Uno de sus escapes más audaces ocurrió en 2013, cuando logró huir de un operativo conjunto entre la Marina Mexicana y la DEA en las montañas de Sinaloa. Las fuerzas de seguridad, convencidas de tenerlo rodeado, llegaron con helicópteros y vehículos blindados, pero gracias a su red de informantes, Zambada ya había escapado por una serie de túneles y escondites previamente preparados. Este incidente no solo humilló a las autoridades, sino que también elevó su estatus entre sus seguidores y enemigos. A pesar de su captura en 2024, Zambada mantuvo su resistencia incluso dentro de la prisión. Desde el momento en que fue encarcelado, el sistema penitenciario intentó asegurarse de que sintiera el peso de su captura en cada aspecto de su vida. Los días de Zambada en prisión fueron una batalla constante por su supervivencia. Las celdas eran pequeñas, con humedad en las paredes, y el ambiente estaba impregnado de miedo y desesperación. Cada mañana comenzaba con el ruido estridente de las puertas metálicas abriéndose, seguido de una revisión minuciosa y humillante de su celda. Los guardias, con un odio palpable, registraban cada rincón en busca de contrabando o intentos de fuga. Las sanciones eran constantes y brutales, los golpes y los insultos eran comunes, pero el peor castigo era ser arrastrado fuera de su celda y llevado al agujero,
Una cámara de aislamiento diseñada para quebrar incluso a los prisioneros más fuertes. En este lugar, la oscuridad era absoluta. Sin luz, sin sonidos y sin contacto humano, Zambada se enfrentaba a la soledad, su peor enemigo. Los días se volvían interminables, sin saber si era de día o de noche, lo que distorsionaba su sentido del tiempo. Los guardias lo privaban de comida durante días, lo que debilitaba su cuerpo y afectaba su mente. El aislamiento, sumado a la falta de alimentos, comenzaba a desgastar su fortaleza mental, llevándolo a tener alucinaciones y revivir los momentos más oscuros de su vida. A pesar de todo esto, Zambada se mantuvo desafiante. Cada vez que los guardias lo sacaban de la cámara oscura, esperaban ver a un hombre quebrado, pero él, aunque físicamente debilitado, conservaba un aire de dignidad que enfurecía a sus captores. No importaba cuántas veces lo golpearan o lo privaran de comida, siempre regresaba a su celda con una mirada que indicaba que aún no lo habían vencido. Los guardias, frustrados por su incapacidad para quebrarlo, recurrieron a métodos más extremos. En algunas ocasiones, lo dejaron sin agua durante días, esperando que la sed hiciera lo que los golpes no podían. Otras veces lo sometían a temperaturas extremas, dejándolo en celdas heladas o excesivamente calurosas, llevándolo al borde de la deshidratación. Sin embargo, Zambada, endurecido por años de vida en el narcotráfico, encontraba formas de resistir el dolor. Una noche particularmente oscura, aprovechó un descuido de los guardias, quienes ya lo consideraban demasiado débil para intentar algo. Con un trozo afilado de metal que había escondido durante días, comenzó a trabajar silenciosamente en los barrotes de su celda, debilitándolos lo suficiente para escapar. El primer obstáculo de Zambada fue salir de su celda sin ser descubierto. Usando un pequeño espejo roto, se aseguró de que no hubiera guardias en el pasillo antes de deslizarse hacia el área de servicio, donde sabía que había una rejilla de ventilación que podría usar como salida. Aunque la rejilla estaba asegurada, el Mayo había guardado una pequeña herramienta que le permitió desatornillarla en silencio. Deslizándose por los conductos de ventilación, Zambada sintió el dolor de cada golpe y tortura sufridos, pero también la adrenalina de la libertad inminente. Los conductos lo llevaron a una sala de mantenimiento, una pequeña habitación apenas utilizada por los empleados de la prisión. Allí, encontró un uniforme de empleado y se lo puso, sabiendo que la clave para el siguiente paso de su plan era parecer convincente. Con el disfraz y una actitud confiada, Zambada caminó por los pasillos como si perteneciera al lugar. La clave era no llamar la atención, actuar como si todo fuera parte de su rutina diaria. Aunque su corazón latía con fuerza, exteriormente mostraba una calma imperturbable. Se dirigió hacia la salida de servicio, una puerta que, según sus observaciones, no estaba tan vigilada como las principales. Al acercarse a la puerta, se topó con uno de los guardias. Mantuvo la compostura y, utilizando su habilidad para la manipulación, le dijo al guardia que había sido llamado para atender una emergencia en el exterior. La confianza en su voz y la naturalidad de sus movimientos convencieron al guardia, quien lo dejó pasar sin cuestionamientos. El aire fresco de la noche golpeó su rostro cuando finalmente cruzó el umbral de la prisión, pero aún no estaba seguro. Zambada sabía que los muros altos y vigilados de la prisión eran solo una parte del reto. No podía simplemente caminar hacia la libertad. Había preparado con antelación una cuerda hecha de sábanas, escondida cerca de la pared exterior en un lugar donde las cámaras de seguridad tenían puntos ciegos. Rápidamente se dirigió hacia ese punto, utilizando las sombras y los rincones oscuros para mantenerse fuera de la vista. Al llegar a la pared, sacó la cuerda improvisada y comenzó a escalar. Cada músculo de su cuerpo gritaba de dolor, pero la voluntad de escapar era más fuerte. Al alcanzar la cima del muro, miró por última vez la prisión que había sido su infierno personal y luego descendió rápidamente hacia el otro lado. Sabía que el verdadero peligro aún no había pasado. El área alrededor de la prisión estaba patrullada por guardias y no podía bajar la guardia. Sin embargo, su conocimiento del terreno, adquirido durante sus días de observación, le permitió moverse rápidamente hacia una zona boscosa cercana. Allí, había preparado un escondite con provisiones suficientes para los primeros días.
Había confiado en su red de contactos, quienes habían dejado un vehículo en un lugar previamente acordado, listo para llevarlo a un lugar seguro. El vehículo, un viejo todoterreno, estaba oculto en la espesura del bosque. Zambada lo encontró y, con un suspiro de alivio, encendió el motor. Mientras conducía hacia la libertad, sus pensamientos se centraron en la siguiente fase de su vida. Y así, llegamos al final de esta historia. Si te gustó, te invitamos a que nos des un me gusta y actives la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros nuevos videos. Te deseo un gran día. Hasta la próxima.